Hola, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la clase de formación cívica y ética. Tema: México, país multiétnico con libertades y derechos para todos. Con la palabra diversidad se alude a lo que es diferente, distinto. En México coexisten personas que hablan diversas lenguas, dan vida a infinidad de manifestaciones culturales, practican distintos usos y costumbres y se han dado diferentes formas de organización social. La diversidad de culturas se han desarrollado en nuestro país. Han creado sus propias características para distinguirse unas de otras, haciendo más diversos y creando nuevas culturas. Cada cultura tiene su propio estilo, es decir, cada una tiene sus costumbres, tradiciones, sus códigos, reglas, que les indica cómo vestirse, su modo de comportarse, su sistema de creencias, en fin, un mar de características, por así decirlo, que lo distinguen entre otras y lo hacen únicos entre todas. Nuestro país es destacado por su gran contenido de diversidad cultural, lo que va logrando que este sea un país rico en tradiciones y costumbres. Lo mismo en Michoacán que en el Distrito Federal y en muchos lugares del país se monta una ofrenda de culto a los difuntos el Día de Muertos. Se vela la víspera ante sus tumbas, que se adornan con velas encendidas y flores de cempasúchil. Se venden esqueletos de juguete y se comen calaveras de azúcar. Se fusiona en esa fiesta los ritos de los antiguos habitantes de Mesoamérica y el sentido cristiano de la muerte. Nuestros pueblos indígenas. La mayoría de los mexicanos es producto del mestizaje entre los conquistadores españoles y los habitantes indígenas del territorio que hoy es México. Características de las etnias indígenas. La lengua. En la actualidad existen 7.000 lenguas indígenas en todo el mundo que constituyen sistemas de conocimientos complejos y son parte fundamental de la identidad de los pueblos originarios y la preservación de la cultura. La organización social son poblaciones cuyas condiciones prácticas sociales y culturales cuentan con leyes y formas de organización social. Las costumbres se reconoce por tradiciones y rituales compartidos, instituciones sociales consolidadas como la lengua, la gastronomía, la música, la danza, la religión y otros elementos. Vestimenta. Ya no solo representa la vestimenta cotidiana de mujeres, niños y hombres indígenas, sino que circula diferentes significados dentro de un mercado internacional que marca nuevas formas de consumo cultural. Grupos indígenas. El INI, que es el Instituto Nacional Indigenista Mexicano, dice que hay 15 millones repartidos entre 56 grupos étnicos diferentes que representan el 12% de la población. Los pueblos indígenas mexicanos sobrevivientes se agrupan en 56 etnias distintas, cada una con su configuración cultural y lingüística diferente. Esto hace que México se distinga entre otras naciones por la fuerte presencia indígena en las que existen raíces lingüísticas semejantes para todas ellas. Tenemos algunos de los grupos indígenas más numerosos: nahuas, maya, zapotecas, otomí, totonaca. Aquí solamente se escribieron algunos de los grupos indígenas, por mencionar algunos, pero estamos hablando de más de 50 etnias que existen en todo el país. Bueno, vamos a hablar sobre las lenguas de los pueblos indígenas. Están reconocidas como lenguas oficiales en los Estados Unidos mexicanos. La economía de los pueblos indígenas, pues la inserción ha sido precaria en parte debido a la discriminación étnica y cultural a la que deben hacer frente. El modelo educativo en la educación bilingüe. Hay iniciativas pujantes en el área de la educación indígena. La primera universidad indígena del país
fue fundada en Los Mochis en 2001, bautizada como la Universidad Autónoma Indígena de México. Importancia de que todos los grupos sociales cuentan con las mismas libertades y derechos. En el marco de la diversidad cultural, los mexicanos disfrutan de un territorio común, comparten la historia, hablan un idioma nacional, tienen un mismo gobierno federal y los rige una misma constitución que tutela los derechos de todos. Bueno, en el mapa de la República está representando no solamente los grupos indígenas y algunas bailes o algunas características importantes. Podemos hablar, por ejemplo, de los zapotecas, que se localizan en el estado de Oaxaca. Son más de 350,000. Dedican ofrendas al dios del rayo, practican hermosas danzas como la sandunga, la danza de la pluma y la tortuga. Los yaquis, que viven en Sonora, son alrededor de 8,000 o más. Interpretan vistosas danzas como el venado y el coyote. Poseen autoridades tradicionales, el gobernador, que dura 1 año, y el capitán, el comandante y el maestro y la maestra litúrgicos, que ejercen sus cargos por la vida. Los ancianos tienen un lugar predominante en estas comunidades. Los tarahumaras, se les llama así, los de los pies ligeros, habitan en la región montañosa de Chihuahua y en el norte de Durango. Sostienen una visión animista del mundo, pues todo lo existente atribuyen al alma o al espíritu, tienen autoridades propias y eligen por votación directa. Los coras, que viven en la Sierra Madre Occidental, al norte de Nayarit, asocian deidades nativas con santos católicos, celebran ritos en cuevas y montes, dirigidos por un chamán, que es un sacerdote, que entra en trance mediante cantos rituales, sueños o ingestión de peyote. Los huicholes, que habitan en la Sierra Madre Occidental, en el norte de Jalisco o en el este de Nayarit, son alrededor de más de 60,000. Entre ellos se acepta la poligamia, un hombre puede tener varias esposas. Se mantienen la adoración a muchas de las antiguas deidades, el fuego, el sol, la madre tierra. Los huicholes cuentan con autoridades propias y cada año llevan a cabo ceremonias de cambio de varas. Y así podemos enumerar una serie de tradiciones y costumbres de estos grupos étnicos. México, un gran mosaico cultural. En el artículo 1 de la Constitución establece que todos los individuos gozarán de las garantías que consagra el artículo 4. Se reconoce la composición pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, a los que otorga protección de sus lenguas, culturas, costumbres, recursos y formas de organización social. Aquí en este mosaico cultural, bueno, hace alusión a que y una situación comparativa entre lo que conocemos en el México actual, el mariachi, la marimba, algunas manifestaciones religiosas, las ceremonias, la Semana Santa, algunas situaciones gastronómicas, algunas